Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, particularmente de este podcast Personajes del Toro. Hoy nos encontramos en esta emisión, en esta nueva emisión de Personajes del Toro. Recuerden, pueden sintonizar todas las emisiones, esta y todas las emisiones a través de las plataformas de Facebook y también en todas las plataformas para podcast, llámese Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y Google Podcast. De momento nos encontramos en esas cuatro plataformas. Y bueno, en esta oportunidad, como ya saben, aquí tenemos una invitada, un invitado cada semana, y en esta oportunidad se encuentra con nosotros el contador Luis Mariano Andalco, que básicamente pues tiene una amplia trayectoria alrededor de la fiesta de los toros, pero básicamente podríamos resumirla en una frase: promotor de la fiesta taurina en el estado de Tlaxcala. Ha estado dentro de lo que es el servicio público, fuera del servicio público, pero de alguna u otra forma apoyando y permanentemente dentro de lo que es la fiesta, lo que tanto nos apasiona a todos los que nos ven y escuchan a través de ese podcast. Y bueno, le doy la bienvenida a Luis Mariano Andalco. Contador, espero que te encuentres muy bien. Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Gracias a Dios estamos muy bien. Y bueno, pues aquí platicando contigo de algo que nos apasiona mucho, que es la fiesta de los toros. Excelente, pues qué bueno que te encuentras muy bien. Pues bueno, aquí normalmente iniciamos platicando un poco sobre la persona invitada, que nos platique un poco sobre sus inicios en la fiesta, que hasta cierto punto es a veces peculiar. Conoces, por ejemplo, a Sandy Bretón, ya la tuvimos en este espacio, y ella nos decía una frase que fue extraordinaria, porque ella, digamos, desde niña realmente no estaba muy cercana a la fiesta, y como tal, ella se vuelve aficionada, ella tal cual lo menciona, gracias a los antitaurinos. Después de ver cómo se manejan y cómo muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, hasta cierto punto tienen conductas violentas en contra de los que nos gusta la fiesta, ella dijo, yo no quiero ser como ellos, y a partir de eso empezó a investigar, a conocer y adentrarse a la fiesta, y bueno, ya sabemos la gran taurina que es en la actualidad. Y en ese sentido, pues creo que cada uno de nosotros tenemos una historia particular que contar en estos inicios o en estos primeros pasos dentro de la fiesta, que creo que es muy interesante y que luego hasta cierto punto, pues la audiencia también la termina compartiendo. Entonces, en primer lugar, nos gustaría que nos pudieras compartir un poco sobre cómo se da este primer contacto, estos primeros inicios con la tauromaquia. Bueno, yo te quiero comentar que la fiesta de los toros siempre ha sido una parte eh, muy cercana a nuestra familia, ¿no? Mi papá fue novillero, fue organizador de festejos taurinos, fue empresario, en su momento fue apoderado. Y nosotros desde muy pequeños lo que escuchábamos en la casa era fiesta de los toros, ¿no? Fiesta de los toros, porque ahí se hablaba mucho en esos momentos de toreros importantes como Manuel Martínez, Eloy Cavazos, como ganaderos de tlaxcaltecas como Raúl González, como don Manuel de Aro, como don Jaime Rodríguez, gente muy cercana al toro. Y bueno, pues yo creo que el inicio inicia a través pues de mi infancia, ¿no? Desde niño, escuchar a mi papá hablar con esa pasión y ese amor que le tenía a la fiesta de los toros, pues te va generando esa pasión a ti también, ¿no? En el sentido de conocer por qué a él le gustaba mucho la fiesta y bueno, te vas muy metiendo en la fiesta brava, en este romanticismo, en pues este patrimonio cultural que tenemos los tlaxcaltecas como es la fiesta de los toros y pues el conocer a matadores de toros, ganaderos, el conocer a personajes de la fiesta de aquella época, siendo muy niños nosotros, pues lo que queríamos nosotros es seguir conservando pues ese legado de la fiesta de los toros que te dejaba pues tu padre, en este caso el mío, José Andalco Joselillo, que fue novillero, alternó con el Callao, alternó con Gavino Aguilar, con Heriberto Herrera, con novilleros de aquellas épocas, ¿no? Él nunca fue matador, pero siempre vivió con esa pasión la fiesta de los toros y pues cuando platicaba con nosotros era muy natural que a nosotros nos convencía esa pasión que tenía por este bello arte. Algo que particularmente me llama la atención, hay una sensación que, digamos, solo en las familias de los toreros se percibe, que es esa intimidad
y ese día a día de lo que representa y el riesgo que existe al estar con los animales bravos en cada festejo en el que se presenta uno, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan consciente eras de que tu padre era novillero y qué tan consciente eras del peligro que realmente era exponerse delante de los novillos en este caso? Mira, a mí no me tocó verlo torear, pero por fotos, principalmente por fotografías, ¿no? Y por pláticas de sus amigos, eh, cuando nosotros ya vimos y conocimos lo que mi padre hacía, pues era emocionante, más allá de que decías del peligro, era algo que le gustaba, que le apasionaba, y yo creo que un matador de toros cuando le gusta, se apasiona y tiene esa vocación de ser torero, no hay nadie que lo pare. Al contrario, yo creo que es bendito los toreros que tienen esa vocación, porque a nosotros mismos nos hacen llegar con esa emoción, se transmite esa emoción hacia el público, en este caso hacia nosotros, el escuchar a mi papá hablar, ya acompañarlo a ganaderías, a ver encierros de toros, ir a la contratación de toreros, pues a ti te emocionaba, ¿no? Y esa transmisión que siempre nos daba él, el conocer y respetar mucho lo que era la fiesta de los toros, pues eso hacía que nosotros nos convirtiera en fervientes aficionados a esta bella fiesta, ¿no? Y creo que esa pasión con la que vivimos mis hermanos y tu servidor siempre fue, a mí me hubiera gustado mucho, muchísimo ver a mi padre torear alguna tarde. No tuve esa oportunidad de verlo porque yo cuando nazco, pues él ya se había retirado, o quizá era yo un bebé cuando él ya se retiraba de los ruedos, pero a mí me hubiera encantado verlo torear y haber disfrutado sus faenas. Digamos que en ese proceso de infancia, pues bueno, obviamente naces en una cuna taurina, por llamarlo de una forma, y te empiezas a empapar poco a poco de lo que es la fiesta. En ese sentido, ¿en qué momento de tu vida ya empiezas a involucrarte, a hacer más allá de un aficionado algo que aportara, ya sea pues asistiendo a tu papá en algún evento que organizara, o particularmente en actividades netamente taurinas culturales? ¿En qué momento ya, digamos, empiezas a tener injerencia o participación más activa dentro de la fiesta? Nosotros acompañábamos a mi papá cuando organizaba festejos taurinos, llámese vacadas, había un evento de las charlotadas, a lo mejor tú eres todavía muy joven, pero había ese evento de las charlotadas con grupos cómicos que mi papá andaba trayendo por varios lugares. Nosotros éramos partícipe de eso, porque al final del tema ya lo acompañábamos a los festejos, a las organizaciones. Cuando iba a reseñar, a mí me encantaba ir con él a reseñar los toros de las corridas, y siempre él decía que primero los toros, después el cartel, después los toreros, pero principalmente los toros tenían que ser la pieza fundamental o la materia prima que se tenía que escoger antes de cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que involucrarnos nosotros en la vida de mi padre, en la cuestión taurina, pues te hace ir emocionándote, te enseña a ver toros en el potrero, te enseña a ver toros en un corral de una plaza de toros. Y bueno, pues eso a mí me satisface mucho porque al final, como tú bien lo dices, ¿no? Mucha gente de Huamantla, que hoy son de mi edad, de mi generación, pues nacimos con ese amor a la fiesta de los toros, porque fuera nuestro abuelo, fuera nuestro padre o algún familiar, siempre estaban involucrados en los toros, y más en Huamantla, ¿eh? Huamantla es una tierra con mucha cultura taurina, siempre nos involucrábamos con la familia, y tú lo sabes muy bien porque eres de Huamantla, que ese respeto hacia el padre, y tú querías seguir los pasos de él, ¿no? A mí nunca se me dio por torear, sí entré en varias tiendas, en varias ganaderías, pero nunca me atreví a vestirme con un terno de luces o un traje corto, porque para mí era de respeto a aquel personaje que se vestía, ¿no? Y salía a jugarse la vida con un novillo, un toro, era de mucho respeto. Y bueno, a mí me dio por la opción de estudiar, ¿no? Pero al final del tema, siempre, siempre involucrado en lo que era la fiesta de los toros. Llámese en la organización, llámese en la promoción, en la difusión. Yo aprendí mucho de muchos matadores, de muchos ganaderos, aprendí mucho ese léxico taurino que hoy se tiene y que lamentablemente mucho de ellos se ha desaparecido, pero tenías esa emoción de escuchar en las tertulias
cuando iba mi padre a Piedras Negras, con don Manuel de Haro, con don Jaime Rodríguez, que iba a Cuajamalucan, con don Felipe, tú los escuchabas hablar, pues eran tertulias tan emocionantes y tan vivas, que bueno, posteriormente, cuando yo ya estoy más grande, pues yo decía yo, la vivencia que tiene un ganadero, un caporal, un matador, un mozo de espadas, un picador, un banderillero, aquel que apoya siempre al torero en los ensayos, toda esa emoción de los personajes, porque todos son personajes de la fiesta que le han dado vida y valor a esta tauromaquia, pues escucharlos hablar te emocionaba, ¿no? Te emocionaba mucho y bueno, muchos de mis escritos, muchos de mis ensayos han sido dedicados a ellos, ¿no? Porque esa es la vida que yo escuché durante mi infancia, es la vida que yo escuché en mi adolescencia. Bueno, después estudiamos, después nos dedicamos a la política, pero nunca dejamos de estar lejanos a la fiesta, ¿no? Estaríamos un poco lejos, pero siempre estábamos ahí pendientes de lo que sucedía en la fiesta de los toros. Particularmente me llama la atención esta parte de que tu padre le ponía mucho énfasis al tema del aspecto ganadero. Primero los toros, después vemos lo demás. Desde hace algunos programas con algunos invitados hemos como charlado de esta parte que en la actualidad hasta cierto punto se ha perdido. Hay ciertos festejos, pues a lo mejor no tanto en Tlaxcala, pero sí en muchas partes del país, donde se anuncia el cartel y que va a torear fulano de tal y que va a torear tal, y luego lo de los toros queda, le pregunta a uno hasta las mismas personas que están anunciando el cartel, ah, ¿y quién, de dónde son los toros? Y no te saben ni decir. Sí. Y creo que es algo que en la actualidad se ha ido perdiendo. Poco a poco la gente está más interesado, más bien solo le pone atención al cartel de los toreros, pero no al cartel completo con los toros. ¿Cómo podríamos empezarle a dar vuelta a esa situación? Con una forma didáctica, Ricardo. Mira, yo creo que hoy en día la fiesta de los toros, a veces yo me incluyo en esto, nos equivocamos, ¿no? Porque lo que queremos es hacer ídolos que hacen falta en la fiesta de los toros, pero nos olvidamos que la materia prima de esto es el toro. La presencia del toro es fundamental en cada corrida. El pasado sábado 4 de noviembre, la presencia de los toros de José Julián Yaguno, pues dieron esa pauta, ¿no? Se habló de las orejas, de la equivocación del juez quizá en otorgar orejas de más, pero se habló desde días antes de esa presencia del toro, la presencia del toro contra Pío con edad, y que bueno, pues se agotaron los boletos, ¿no? Yo creo que es la parte importante que a veces no nos tenemos que equivocar. La fiesta de los toros, la gente va a regresar a una plaza de toros cuando tengamos el toro hecho y derecho, como lo marca el reglamento, con sus 4 años de edad, sus 450 kilos, que es el toro mexicano, y que bueno, pues esperemos que esto vayamos trabajando para que las nuevas generaciones le digamos que la presencia del rey de la fiesta siempre debe de estar en una corrida, en una novillada, en un festejo. Sí es importante el tema de los matadores de toros, nadie en duda, de figuras del toreo que se han hecho, pero bueno, pues han sido figuras del toreo a base de lidiar toros hechos y derechos, ¿no? Y que bueno, pues a veces nos equivocamos queriendo hacer ídolos cuando realmente el ídolo, la figura del toreo va a ser quien lidie los toros hechos y quien una figura del toro siempre va a ser quien agote los boletos en las taquillas, ¿no? Entonces, yo creo que hay toros importantes, nadie lo duda, pero yo creo que la base principal hoy en día es regresar al toro a la plaza de toros. Sí, definitivamente ese es un punto medular, porque al final de cuentas el toro es emoción y el toro es el que termina dando la pauta a todo lo demás. Y sí es verdad, a lo mejor hubo ahí ciertas cuestiones con el respecto a los premios, pero bueno, es otra cuestión que obviamente también hay que Otra abordar cosa, y que también hay que corregir, pero creo que hay que partir siempre de eso que tu padre tanto pregonó, la presencia del toro, y a partir de ahí ya vemos cómo vamos solucionando lo demás. Creo que eso es fundamental y siempre tanto aplaudirlo como también señalarlo cuando no se están haciendo bien las cosas en ese sentido, en el estado y en cualquier parte del mundo taurino, que al final de cuentas a todos nos compete.
Luis Mariano, ¿en qué momento se va dando este ascenso o esa incursión dentro del mundo político taurino, porque terminas dentro del instituto, ahora sí que en la época del PRI, perdón, en el gobierno estatal de Tlaxcala? ¿Cómo se da esta formación? Porque hay que decirlo, también es el único instituto netamente taurino que existe en el país dentro de todas las entidades federativas. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo surge? Bueno, pues, cuando decidimos apoyar al gobernador Mariano González, nosotros como un grupo de la izquierda decidimos porque las condiciones en ese momento de tanto de nuestro candidato como del propio partido no se daban como queríamos que se vieran realmente, pues un grupo importante de militantes de ese partido decidimos apoyar en ese entonces al candidato del PRI como pues, como ciudadanos decidimos pues, sumarnos a esta campaña. Se gana y bueno, pues, el gobernador Mariano me hace una invitación para integrarme a su gabinete. Yo te voy a decir una cosa, yo ni por mi cabeza pensaba que iba yo a llegar a ser director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que no me era desconocido y te voy a decir por qué. Porque en el gobierno del doctor Alfonso Sánchez Anaya en 2003 se integra este instituto y bueno, se le da una forma muy importante a raíz de un festival taurino, yo era diputado en ese momento, en un festival taurino en Guamantla a beneficio del Teletón. A lo mejor tú lo recuerdas, que todavía Alberto Ortega, Manolo García Méndez, Mario del Olmo, Fierrerito, El Pausao y Poncho Zamora, una novillada española de don Hugo García Méndez. Entonces, a raíz de ese tema, pues se integra el Instituto de Desarrollo Taurino, nace en el 2003, no me es desconocido porque yo colaboraba con el doctor Sánchez Anaya, y bueno, cuando llega el 2010, es cuando yo ingreso, al 2011, perdón, ingreso al instituto, pues la tarea era importante, te voy a decir, porque venía yo de un movimiento político, venía yo de ser funcionario público, no en el ámbito taurino, venía yo de ser legislador, defendimos un poco ahí el tema de lo taurino, pero pues ya como director del instituto teníamos que hacer algo importante, teníamos que mover el instituto y déjame decirte que el trabajo que hizo Javier Arriola con los ganaderos, que hizo Javier Iturbe en el ámbito de algunos eventos importantes como aquella pamplonada, pues le dieron un realce a Tlaxcala, ¿no? Yo reconozco la labor de los dos directores anteriores a mí que hicieron algo porque la tauromaquia en Tlaxcala tuviera ese punto de equilibrio y que realmente a la fiesta de los toros se le respetara en nuestro estado. Entonces, me da esta tarea que me encomienda y recuerdo perfectamente un día no, me encontré en una comida, en paz descanse al matador de toros, al maestro Rafael Ortega, y platicando, me tocó en la misma mesa y platicando con él, yo ya era director, me dijo, oye, es que, ¿qué vas a hacer ahí realmente? Porque pues, tu trabajo, tu trayectoria ha sido en una vida política. Y le comenté, y digo, sí, matador, pero hay que recordar que yo vengo de una familia taurina, que tu abuelo, tu papá, perdón, Nonotón Ortega, y mi papá, José Andalco, hicieron mucho trabajo importante juntos. Entonces no me es desconocido poder trabajar en la fiesta de los toros. Entonces nace ahí la inquietud de cómo vamos a mover la fiesta de los toros, ¿no? Y no era únicamente en las plazas de toros, ni formar carteles, ni nada, sino darle esa dinámica cultural tan importante que tiene la fiesta de los toros y empezar a impulsar lo que eran las escuelas taurinas. Y mi primer evento como director del instituto fue en el 2011, el mismo año que yo entro en febrero del 2011, y mi primer evento es un encuentro nacional de escuelas taurinas en las tres principales plazas del estado, que fue Huamantla, Apizaco y Tlaxcala, que fue la final, y que bueno, pues de ahí de esos 16 estudiantes de las escuelas taurinas o alumnos de las escuelas taurinas, hoy de esos 16, 14 son matados de toros. Sí, 14 ya son matados de toros y de Tlaxcala yo te puedo decir que Emilio Macías, Sebastián Palomo, Pepe Nava, Mojito, pues hoy son matadores de toros, ¿no? Y del lado de Aguascalientes, pues tenemos a Luis David Adame, Zacatecas, aquí Platerito,
de a Gallardo de aquí de Hidalgo. Entonces, tú vas viendo realmente que el trabajo iba alineado hacia volver a este instituto, parte de la ganadería, porque teníamos que impulsar la ganadería, parte del tema de apoyar en los eventos taurinos de las ferias de las poblaciones, pero también esta parte incluso incursionarla, que era la parte de la cultura taurina y del apoyo a las escuelas taurinas. Entonces, en esa dinámica yo me fui, el periodo de Mariano, perdón, y haciendo corridas de toros, y novilladas y corridas de toros a beneficio de los sectores vulnerables. Teníamos que demostrar que la fiesta de los toros también tiene esa parte noble de poder hacer y organizar festejos para el bien de los ciudadanos que en momento dado necesitan y que el gobierno quizá no tiene todo, pero nosotros como taurinos sí podemos aportar muchas cosas. En la historia de la fiesta ha habido eventos tan importantes a beneficio de estos sectores vulnerables, no únicamente de Tlaxcala a nivel nacional. Entonces nosotros teníamos que poder trabajar en el tema cultural. Y mi proyecto siempre fue, y se lo platicé al gobernador en ese momento, vamos a darle esta dinámica cultural al instituto, sin descuidar lo que son los festejos en las poblaciones, sin descuidar el apoyo a los nuevos valores de la fiesta, que son los alumnos de las escuelas y los novilleros, sin descuidar lo que ya tenemos, que nada podemos quitar cuando todo está sirviendo y apoyando al sector taurino. Entonces, pero sí darle esta dinámica cultural para que la fiesta de los toros también la conozcan de viva voz de los personajes, tanto escritores, comunicadores, quien escribe un libro, quien hace música, quien baila un flamenco, quien es un pintor, un escultor, un matador, un ganadero, un picador. La fiesta viva se tiene que trasladar a la didáctica, a las conferencias, a las tertulias, a todo esto que pues dimos en su momento con Mariano y que continuamos con Marco Mena. Hicimos 2 coloquios internacionales y en uno de ellos en el 2012 nos sirvió, el de enero de 2012 nos sirvió muchísimo para que yo pudiera cabildear con los diputados en ese entonces y se declarara el patrimonio cultural a la fiesta de los toros en Tlaxcala. En ese momento tuve la ayuda incondicional y valiosa del maestro Julio Telles, tuve el apoyo del maestro Francisco Coyo Ugalde y del doctor Manuel Camacho Higareda. Todos hicimos una labor importante y sumados todos los actores profesionales y no profesionales de la fiesta que viven del toro y para el toro, ganaderos, matadores, todo el mundo se sumó para que esta fiesta en Tlaxcala se declarara patrimonio cultural intangible de nuestro estado. Sí, digamos que mucha de la labor que se realizó en esto, tanto en el periodo de Mariano González como en el de Marco Mena, sirvió para darle estructura a muchas cosas como son las tertulias, las conferencias. Realmente yo diría que hay ciertos eventos que ya más o menos se pueden organizar superficialmente, por decirlo de alguna forma, porque ya llevan una estructura predefinida de años anteriores y de alguna u otra manera las personas que hoy se encuentran al frente de diversas, pues ya sea el instituto, las mismas empresas, los municipios, etcétera, ya tienen unas bases que se fueron pues sembrando desde hace algunos años. También ahí, por ejemplo, está lo del tema de los reglamentos para los festejos populares, que creo que es fundamental y muy útil en la actualidad. Lo de la Correa de las Luces, que también ya tiene su mote de patrimonio inmaterial. Todo esto le ha dado como una estructura que de alguna u otra manera le ha venido a servir y le ha dado bases no solo a los novilleros que mencionas que ya se volvieron toreros, sino en general a toda la fiesta y que ojalá se pueda seguir perdurando por mucho tiempo más este tema de seguir aumentando las estructuras y dándole fortalecimiento a cada una de ellas. En ese sentido, a mí me surge la inquietud con el tema de nuestra capea. La guamantlada todavía sigue sin tener una estructura en la actualidad que sea, digamos, viable de que en unos 4 o 5 años se puede mantener una misma línea de trabajo con la misma. Da la impresión que incluso hasta en las propias mismas administraciones de un año a otro se hacen cosas completamente distintas. ¿Ahí qué podríamos hacer al respecto? Mira, yo creo que la guamantlada
este evento popular de muchos años, más de 60 años que tiene la capea más grande del mundo. Yo creo que bien lo dices tú, podemos estructurar algo, pero si el presidente que llegue en funciones pues no le cuadra, tiene su propio proyecto, difícilmente podemos llegar a algo. Yo te quiero decir que la propuesta que hicimos nosotros es que la Guamantlada fuera una hora antes, en lugar de las 12 del día, una hora antes, a las 11 se soltaron los toros, durara una hora, pues para que el tema de la capea no es otro tema más que el alcohol. Y a lo mejor muchos dicen, bueno, pues en España se tira mucho alcohol y todo, pero pues en España hay un orden, aquí no lo tenemos, ¿no? Realmente. Ha disminuido el tema de los heridos, ha disminuido el tema de los corneados, porque pues se disminuyó una hora y realmente pues ya no hay tanto alcohol fluyendo. Después de la Guamantla es otro tema, ¿eh? Después de que termina esta capea, ya es otro tema más de social, es un tema de seguridad, es un tema de salud, porque ya no está dentro de la capea. Yo creo que nos debemos de ocupar y preocupar por esa hora donde andan los toros sueltos en las calles y que bueno, pues hay mucho turismo. Hay que recordar que yo datos en ese momento de que llegaban aproximadamente más de 100,000 gentes a la capea, por eso se le llamó la capea más grande del mundo, ¿no? Una capea que duraba una hora. Había municipios o había alcaldes que la capea la echaban hasta la 1 de la tarde, 12 del día, 1 de la tarde. Había unos que a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la injerencia de alcohol era bárbara. Hoy yo creo que se ha ordenado un poco más. Yo propuse en su momento que fueran 17 calles, 17 toros, un toro por calle, que era más que suficiente. Pero bueno, te vuelvo a repetir que cada presidente llegará con un proyecto y difícilmente se va a poder regular sin ese reglamento que se tiene que hacer, porque sí se tiene que realizar y tienen que estar involucradas muchas gentes ahí, pues se lleve al Congreso y el Congreso mismo lo decrete para que esta fiesta de los toros, que es un evento popular que lleva mucho turismo, mucha derrama económica, pues tenga un reglamento, ¿no? A través de un cabildo, pues llega el otro cabildo y lo quita, ¿no? Nos tenemos que ir por un decreto, nos tenemos que ir por la legislatura para poder hacer esta asamblea legislativa pueda promover que esta fiesta pues ya tenga un orden, ¿no? Como lo hicimos con el reglamento de espectáculos taurinos de Tlaxcala, que tenía 35 años, se tenía que modernizar y se llevó al Congreso, se decretó, salió, se publicó y bueno, pues hay un orden, ¿no? Sí ha habido por ahí un toro de regalo que a veces yo digo que han abusado las empresas porque te echan al torero a solicitar el trato encima al juez, ¿no? Pero si respetáramos el reglamento, los reglamentos que hay hoy en día en cualquier estado, y si se hace, se organiza y se instituye legislativamente un reglamento para la guamantada, va a haber mucho orden, ¿eh? Pero es una situación que debe de comenzar con los ciudadanos, ¿eh? Sí, yo agregaría otra parte a este evento que a diferencia de otros que llevan en el estado, llámese, por ejemplo, recientemente fui al desfile inaugural de la Feria de Tlaxcala, que va muchísima gente, el mismo desfile de burladero de un día antes de la Guamantlada, la noche que nadie duerme, por supuesto, las carreras de carcachas, realmente son eventos gratuitos, lo pongo entre comillas, pero el de la Guamantlada ya es un evento popular, pero además carísimo. Me llamó la Sí. atención que muy buena parte de los burladeros del 2023, de la Guamantlada 2023, costaba más estar sentado en el burladero que ir a la plaza a la corrida de la tarde, lo cual es, y lo más, no sé si grandioso o lo más espectacular de todo, es que la gente lo paga, o sea, no estamos hablando que la gente dice, no, ya me pusiste un precio alto, ya no voy. No, la gente está pagando por un espectáculo donde incluso a lo mejor al toro ni lo ven por la dinámica que luego tiene la propia Guamantlada y pagan 350, 400 pesos, hasta 450 pesos por persona para estar en un burladero asoleándose, no precisamente con las mejores comodidades del mundo, y aún así lo hacen por toda la dinámica, yo diría, social y cultural que engloba el evento, más allá de lo taurino, que eso también hay que reconocerlo y que existe como tal, ¿no? Luis Mariano, estamos ya llegando al final de esta emisión, pero antes de cerrar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cuál es tu perspectiva de la fiesta en la actualidad, más allá de Tlaxcala, porque bueno, obviamente sabemos que Tlaxcala vive de una salud
estable de lo que es la fiesta, pero en general en el país las cosas no van en el mismo tenor. ¿Qué podemos decir al respecto? No, yo creo que hay una crisis importante en la fiesta de los toros, ¿no? Si no lo quieren ver así, pues estamos equivocados, ¿no? Yo creo que este embate que han tenido los ambientalistas, los antitaurinos, los protagonistas, aquellos que pues ni saben, ni son antitaurinos, son, pero están metidos ahí tratando de prohibir las corridas de los toros, pues han pegado palos importantes, ¿no? Y yo creo que mientras no se abra la Plaza México, no se vuelva a hacer temporada chica, temporada grande, pues esto va a estar más complicado, ¿no? La Plaza México es la que es el elemento principal en todo el país para que ahí veamos novilleros, veamos gente nueva de la fiesta de los toros y que puedas promover, difundir toreros nuevos, toreros importantes, figuras que vengan aquí a México. Pero yo te digo muy certero y te digo yo, Luis Mariano, que si la gente que está manejando la Plaza México no se ocupa en abrirla, la fiesta de los toros día a día va a tener el peligro de poderse pues cerrar, ¿no? Decía Francis Wolff que es una fiesta que tiende a desaparecer, pero pues que pues, desaparezca en una forma natural, que no la obliguemos a que desaparezca. Y tal pareciera que la gente que hoy maneja la Plaza México está haciendo eso, ¿no? El no querer pelear, hoy se está en la Suprema Corte de Justicia, ya recibieron ahí el documento, pero bueno, el recibir el documento no significa, no podemos cantar victoria hasta que no esté ya un documento básico en donde puedas nuevamente abrir la monumental. Y bueno, después de que si se logra abrir, pues vamos a tener más embates. Para eso tenemos que tener realmente profesionales en esto para poder atacar lo que venga, ¿eh? A partir de hoy, yo creo que México vive una crisis taurina importante. Sí, vemos llenos ahora con Pablo Hermoso Mendoza y si se viene a despedir Julio veremos llenos, pero eso no significa que esto tenga trascendencia importante. Hoy en día yo no veo un novillero que llene plazas, no veo un matador de toros, una figura del toreo en México que llene plazas, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo que nos debemos de ocupar más que preocupar, de qué vamos a hacer a partir de que hoy luchemos para que se abra la Plaza México. Ahí está el detonante de todo. Sí, la Plaza México es, más allá de que es la capital del país, es la capital del toreo en México. O sea, tal vez en algunas otras partes, por ejemplo, en Francia, podríamos hablar de que a lo mejor Nimes es la capital del toreo francés, más allá que no es la capital políticamente hablando del país, ¿no? En ese sentido, sí, la capital de México es la capital taurina de México y como tal, pues pesa mucho, tanto para bien como para mal. Si está cerrado, pues obviamente permea el resto de los estados, ¿no? Y sí, yo lamento mucho que la empresa particularmente pues ellos digan que sí están trabajando en buscar abrir, pero que no hay información certera de cómo va el proceso. A mí me pasa mucho en Suspiros de Arte, seguramente a otros medios también les pasa, seguramente te pasa a ti, que nos preguntan que cómo va lo de la Plaza México y realmente no les podemos dar una respuesta contundente porque no tenemos la información clara y exacta de en qué momento se encuentra la situación. Hablaba, por ejemplo, con Abraham Sánchez Lima, que es incluso abogado en la emisión pasada, y él más o menos desde lo que él conoce externamente, pues nos pudo dar un panorama de cómo está la situación, pero más allá de eso, pues es una situación donde no conocemos exactamente en qué proceso va y hacia dónde se está inclinando la balanza de alguna forma, ¿no? Y creo que eso es lo que más inquieta sobre todo a la afición de hacia dónde va la fiesta. No hay respuesta. La respuesta es que no hay respuesta. Exactamente. ¿Sí? Y punto, ¿no? Entonces, momento dado, no le busquemos. Yo espero que la gente, los abogados que están trabajando en esto, realmente estén llevando a buen puerto el trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero nadie puede tener una respuesta cuando no la hay. ¿Sí? Claro, Ni sí, ganaderos, ni matadores, nadie tiene la respuesta ahorita. Quien tiene ahorita el sartén por el mango es la ministro que acaba de recibir el documento para que se pueda realizar corridas de toros. Ella es la que tiene la respuesta, ¿eh? Nadie más. Entonces, pues hay que esperar, porque si nos dan palo ahí, difícilmente se abrirá la plaza de toros de aquí para el Real. sí, claro, va a ser muy, muy complicado que se logre y al menos sería un proceso muy extenso de años, no de meses, para que se pudiera volver a abrir, si es que se puede llegar a volver a abrir. Luis Mariano, pues muchas gracias
haber estado con nosotros en esta emisión de Personajes del Toro. Espero que hayas disfrutado la charla y esperamos también que todos los que la vean y escuchen también la disfruten. Te mando un gran abrazo, mi querido Ricardo. Que estés bien y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden, estamos en Facebook, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en iHeartRadio. Ahí pueden escuchar en cualquier momento, bajo demanda, este podcast de Personajes del Toro y nos vemos en la próxima emisión.